Los tubos endotraqueales, a veces hasta ahora, hasta estas personas, a veces dicen que no debería ser, no debe ser descartable. Hay materiales que son descartables, no deben poder usarse, ¿no? A veces la gente tiene que traer todo ello su material para que puedan examinarlo, ¿no? Que no debe ser así. Bueno, eso ya no se puede esterilizar al calor, porque si lo ponemos a autoclave o al horno, ¿qué va a pasar? El gel se va a hacer chicle. Entonces, eso se esteriliza químicamente. Hay cabinas especiales, así como el autoclave, hay cabinas especiales con lunas y todo, donde se utiliza una ampolla de óxido de etileno. El óxido de etileno es una sustancia química que viene en ampollas, ¿no?, al estado líquido, pero cuando se abre eso a temperatura ambiente, se libera el gas, es gaseoso. Entonces, como es gas, tú ya ahí pones todo el material que es no metálico, ¿no?, de teflón, por ejemplo, o de plástico, y entonces ese gas metido en los materiales ya acondicionados, con papel y todo lo demás ya lavado, todo, se mete a la cabina, se rompe la ampolla y lógicamente el que hace la esterilización tiene que estar con su respirador, con sus filtros acá, su anteojos, su careta full face, que se llaman las máscaras que tapan toda la cara, tiene que tener su ropa especial. Ahora los equipos modernos de óxido de etileno ya vienen con su cabina interior, donde ponen la ampolla y ya no tienen que estar metiendo la mano y romperla, no, sino que pues, externamente tú con otra manizuela se rompe la ampolla desde afuera y está herméticamente cerrado. Inclusive tiene su campanita, su ducto para extraer hacia la atmósfera, ¿no?, los vapores, ¿no?, los gases. Y entonces ese gas difunde en el material plástico, en la estructura, y esteriliza, mata todo. Ese gas es neurotóxico, el óxido de etileno, por eso es que se requiere mucho cuidado y entrenamiento por el personal que va a utilizar esto. Ya hemos dicho esto, ¿no? Los requisitos para ser ya saben ustedes: identidad, acción sistémica, especificidad, eficacia en vivo, no tóxico. Vean, la siguiente. Evaluación de agentes antimicrobianos, antisépticos, desinfectantes. Ya hemos dicho que el antiséptico es para tejidos vivos, para superficies inertes, ¿no? Ya hemos dicho de que los tipos de antisépticos y los tipos de desinfectantes, a veces es el mismo ingrediente activo, a veces es la misma sustancia, ¿no?, pero como tiene diferentes aplicaciones, generalmente cuando es antiséptico tiene bajas concentraciones. Y cuando es desinfectante puedes tú elevar más la concentración, porque lo que quieres es desinfectar la superficie inerte. Entonces puedes aumentar la concentración para asegurarte de que mate todo. Pero cuando es antiséptico no puedes hacer eso. Cuando es antiséptico se va a la piel, ¿cierto? No puedes subir la concentración. Son concentraciones que se determinan con estudios farmacológicos, ¿no? Siempre acuérdense, puede ser el mismo, pero este tiene el mismo principio activo, sí, pero este tiene más concentrado, este tiene antiséptico y este es desinfectante. Y las instrucciones hay que seguirlas al pie de la letra, tal como dice el fabricante, ¿no? Es como los medicamentos, vienen ahí con su inserto, hay que leer bien cómo se debe usar el antibiótico y el desinfectante, ¿no? Entonces, el tipo de antiséptico el que se puede usar depende del tipo de microorganismo presente que se quiere eliminar, ¿no? Si son virus, si son bacterias, hongos, parásitos. Entonces, eso va a caracterizar la composición del desinfectante o antiséptico. No sorprende de que pueda ser el mismo producto, el mismo ingrediente activo, pero a diferentes concentraciones. Luego tiene los métodos de evaluación de los antisépticos, porque se puede evaluar desde el punto de vista laboratorial la efectividad de un antiséptico desinfectante, ¿no? Acá hay dos tipos de métodos: el método de difusión en tubos y hay el método de cultivo en placas. También hay en tubos también con caldo y también por placas PET, ¿no? ¿Cómo se hace eso? De que se pone, por ejemplo, en un caldo nutritivo, ¿no? Un caldo nutritivo que son formulaciones estándar para cultivar microorganismos patógenos dependiendo de lo que tú quieres ensayar. Si quieres ensayarlo contra un gran positivo, tienes una cepa de estafilococo, entonces tú en la placa agar o en el tubo correspondiente como el medio de cultivo para gran positivos, tú pones una inoculación de la cepa, ¿no? Y haces una serie de diluciones, ¿no? Un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, uno sobre 16, uno sobre 22, y entonces uno ve en qué tubo es cuando ya no aparece turbidez. ¿Qué significaría que no aparece turbidez?
después de haber incubado los tubos. No está contaminado. Que ya no crece, ¿no es cierto? O sea, el tubo que ya no crece, el microorganismo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que ya no crece? Cuando está limpio, cuando está transparente. Si todavía está turbio y movemos el tubo, quiere decir que hay crecimiento bacteriano todavía en el caldo, entonces quiere decir que ahí todavía no ha muerto. Pero cuando movemos y está transparente, entonces quiere decir que ya no hay microbios. Entonces esa concentración, esa difusión es la que marca, ¿no?, la efectividad del antiséptico o desinfectante. También se le llama a esta prueba ensayos microbianos, ensayos microbiológicos, y donde se ensayan los diferentes antisépticos y desinfectantes contra diferentes tipos de cepas bacterianas. Se toma generalmente un representante de cada grupo. Por ejemplo, para ensayar contra gramos positivos se escoge el estafilococo dorado, porque es un patógeno, ¿no?, muy común, del cual siempre hay que querer librarnos, ¿no es cierto?, porque nos va a producir una infección dermatológica o una celulitis, ¿no?, que puede ser crítica. Entonces lo ensayo mi antiséptico contra gram positivos, pongo a un estafilococo, lo cultivo ahí en el tubo, en el caldo nutriente, o lo siembro en una placa de PET, como medio de cultivo selectivo. Y entonces, en el caso de las placas, se aplican discos de sensibilidad. ¿Saben lo que es eso? O sea, a ver la siguiente, la siguiente. Son las placas PET, ustedes saben, se pone un agar, ¿no?, como gelatina, ¿no?, que es semiduro. Entonces en ese agar se aplican discos de sensibilidad, uno con diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Previamente se hace una siembra en la superficie con un asa de col de la cepa correspondiente, ¿no?, un gram positivo o un gram negativo, ¿no?, y el medio de cultivo es de acuerdo al tipo de germen que voy a probar, lo voy a ensayar el antibiótico. Entonces aplico luego, en el caso de la placa PET, una siembra, ¿no?, con hisopo de la bacteria, y le aplico el disco de antibiótico. Y luego lo llevo a incubar a la incubadora, no al horno, porque el horno lo mata. La incubadora tiene a 37 grados, ¿se acuerdan, no? La incubadora viene a 37 grados, o sea, la temperatura óptima para que desarrollen los microorganismos. Entonces dejo ahí 24 o 48 horas en la incubadora. Al día siguiente o a los 2 días vengo, saco las placas y empiezo a observar a la luz transparente. Si hay turbidez alrededor del disco, ¿qué quiere decir? ¿Ha habido crecimiento o no ha habido crecimiento? Ha habido crecimiento. Pero si veo un halo transparente alrededor del disco, ¿ha habido crecimiento o no ha habido crecimiento? No ha habido crecimiento. Entonces quiere decir que la bacteria es sensible donde haya halos de inhibición transparentes. ¿Está claro, no? El método de difusión en tubos, se hacen difusiones un medio, un cuarto, un octavo, 1/16, 1/32, etc. Puedo seguir, ¿no? Entonces, observo a las 24 o 48 horas, ¿no?, esto está con caldo de cultivo, inoculo con mi asa de col el germen y también aplico con pipeta, ¿no?, aplico con pipeta el antiséptico desinfectante y observo las 24 y 48 horas de crecimiento, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, que al 1/32 está muy diluido, hay crecimiento. Al 1/16 hay todavía crecimiento. Al 1/8 todavía queda alguno. 1/4 ya no hay crecimiento, o sea, no hay turbidez. Entonces, ¿cuál es el tubo donde se muestra sensibilidad? El segundo tubo, ¿no?, el 2. Este es el 1, este es el 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que a esta concentración o dilución es la óptima que yo tengo que aplicar mi desinfectante en superficie. O a esta dilución es lo que yo debo preparar mi antiséptico, por ejemplo, si quiero aldine para polutorios en la garganta, un antiséptico. No voy a emplear una concentración fuerte para mi garganta, no sé, me va a lograr una irritación, una quemadura. Pero en cambio, si voy a emplearlo sobre una mesa, ahí se puede aumentar la concentración desinfectiva. Pero generalmente hay ingredientes activos exclusivos para antisépticos y otros que son exclusivos para desinfectantes, porque son diferentes materiales.
Pero puede haber el caso que sea el mismo principio activo que se emplea en los dos. Pero ahí tienen que darse cuenta que son diferentes concentraciones. Generalmente las más altas son para desinfectantes y las más bajas para antisépticos. ¿Ya? Y también tiene que verse el efecto antimicrobiano. Tienen que ensayarlo entonces contra un estafilococo dorado y como contra un gran negativo también. ¿A quién se escoge? A la Salmonella typhi, que es la que produce la tifoidea. Entonces, si es buena contra la Salmonella typhi, entonces también se generaliza que va a ser buena contra las otras enterobacterias también. Si es buena contra el estafilococo dorado, es probable que también sea bueno contra el estreptococo. ¿Estamos? Y también algunos ensayos también cubren a otro tipo de cepas muy peligrosas que son resistentes y causan mucha muerte en las infecciones intrahospitalarias, la Pseudomonas aeruginosa. Entonces aplicas otra serie de tubos para Pseudomonas. Y también igualito pruebas, ves el crecimiento, donde no hay crecimiento ya no. Y eso tiene que ver a su vez con otro concepto que se llama la SIM, que es la concentración inhibitoria mínima. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los conceptos de biodisponibilidad, ¿no? Cantidad de sustancia química que alcanza la circulación sistémica, ¿no? O alcanza el órgano blanco oriano. Decíamos de que para que una sustancia tenga una acción farmacológica adecuada, ¿no? Que es lo que se busca, el efecto farmacológico deseado, tiene que llegar a una concentración clave, estratégica, demostrada experimentalmente que va a producir el efecto farmacológico. En el caso de los antibióticos, esa biodisponibilidad, ¿qué es lo que tiene? Concentración inhibitoria mínima. Es decir, es la mínima concentración que matan los gérmenes, ¿no? En solución. Y eso se determina en el método de inclusión en tubos, la SIM. ¿Ya? Entonces, cuanto más baja sea la SIM, ¿será mejor o no mejor el antiséptico o antibiótico? Cuanto más baja sea la concentración. ¿Será mejor o peor? ¿Mejor o peor? Mejor. Porque estás empleando la menor concentración que mata. ¿Se acuerdan? Eso es en el campo microbiológico. Pues lo estoy hablando, estoy estudiando, estoy correlacionando con lo que es biodisponibilidad, que eso no está relacionado a microbiología, sino está relacionado a acción farmacológica de cualquier medicamento. ¿No? Que para que uno tenga un efecto farmacológico, cardiológico, por ejemplo, o antihipertensivo, por ejemplo, tiene que alcanzar una concentración determinada en sangre o en tejido donde va a actuar. ¿Sí? Entonces, eso es biodisponibilidad. Entonces, en microbiología se emplea la SIM, que es la concentración inhibitoria mínima efectiva. Ya, pues, en el caso del método de placas, le decía, existe lo que se llama el método Kirby-Bauer. Kirby-Bauer. Entonces, este Kirby-Bauer es un americano que diseñó un método para evaluar antibiogramas. Entonces, uno en ese método tiene que estar con su revista transparente de plástico, entonces tú vas midiendo el halo de inhibición. Entonces llegó a establecer una tabla, un estándar, ¿no? Que hasta tantos milímetros de halo de inhibición es poco sensible. A partir de tantos milímetros de inhibición es más sensible. Entonces te da a ti una apreciación cualitativa, rápida, para que tú puedas manejar los antibióticos y decir, ya, este está mejor, es muy sensible a este antibiótico. Con este no, este es poco sensible, no, mejor este de acá. Entonces el guía médico juega de acuerdo a la situación clínica del paciente cuál se le va a emplear, o un aminoglicósido o una penicilina, lo que sea más adecuado al paciente y al caso especial, ¿no? Entonces el método Kirby-Bauer también es un método especial para evaluar antisépticos y desinfectantes, ¿no? Sobre todo en uso clínico sobre todo, como agente quimioterápico, ¿no? Y otro indicador también de efectividad viene a ser el índice quimioterápico, el IQ. El índice quimioterápico es un coeficiente también que se obtiene dividiendo la dosis letal 50 del antibiótico o quimioterápico sobre la dosis efectiva 50. Este coeficiente que se obtiene, si es 10 o más, mayor a 10, quiere decir que tiene un alto coeficiente quimioterápico, o sea, efectivo. Y cuanto menor es el coeficiente
menor que 10, entonces va disminuyendo su efectividad. ¿Ya? Eso lo pueden leer con más amplitud en los libros de farmacología y de. Entonces tenemos acá, ¿cuáles son la clasificación de antisépticos y desinfectantes por su mecanismo de acción? Así como, o sea, todas las sustancias químicas tienen un mecanismo de acción. Acuérdense, yo no sé por qué ustedes salen mal en los pasos. Si se les está advirtiendo que lean el mecanismo de acción, lean la farmacodinámica, la farmacosíntesis.